Hola, ya son las 2 de la tarde. Estamos nuevamente aquí en este directo, en este Facebook Live que hacemos los viernes en compañía de uno de los grandes personajes del arte y de la cultura. Ya les hablaré de Julián de la Chica, que es nuestro invitado el día de hoy. Mientras todo el mundo se va conectando, darles las gracias por estar ahí siempre. Cada vez tenemos más gente viéndonos a través de Facebook y cada vez más personas interesadas en estas entrevistas y en este rato agradable que pasamos los viernes y también los miércoles. Ya empiezo a ver gente conectada, muy interesada en esta charla que vamos a tener hoy con Julián de la Chica, un hombre excepcional, un artista excepcional del cual les estaré hablando el día de hoy. Muchas gracias a Odette Ferré, Art and Culture Management, por hacer posible que nos unamos y que esta comunidad del arte y la cultura cada vez crezca y crezca y crezca más y más. Aquí estamos con Julián de la Chica, que está allá en su estudio, en su casa, en Nueva York, en Brooklyn. Voy a contarles un poquito de Julián, pero primero un saludo, querido Julián de la Chica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Pues muy contento y agradecido por la invitación y saludos pues a todos los que nos ven ahora. Qué bien, vamos a tener una tarde de viernes muy interesante. Julián de la Chica. Julián de la Chica tiene una historia en el mundo de la música que para muchos es una de las más prometedoras de un artista y de un compositor colombiano. Julián nació en Manizales y estudió música allí, en Manizales, y posteriormente continuó su formación en la Universidad Nacional en Bogotá. Y después, como él mismo lo dice, su escuela ha sido la calle, la vida, las vivencias. La estética musical de Julián de la Chica tiene influencias del minimalismo, del postminimalismo, del género electrónico. Su trabajo está inspirado por imágenes cotidianas y la exploración de la vida y de la oscuridad interior. Su sonido mezcla pianos, cuerdas y cantantes de formación clásica con teclados electrónicos y controladores, pasando algunas veces del neoclásico al ambient y a la electrónica. Actualmente ha lanzado 16 producciones discográficas, incluyendo proyectos como solista y colaboraciones. Como compositor de música para cine, ha trabajado con varios directores del cine independiente. Su música para el film Margaret le dio el premio a Best Original Score en los London Independent Film Awards. Bienvenido, Julián de la Chica. Hay mucho más para contar, pero arranco por esta introducción. Julián, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Oscar, no, gracias a vos. Muy contento de compartir. Y bueno, pues aquí estamos, Nueva York. Sí, ¿cómo está Nueva York ahora? Una de las ciudades. Está haciendo muchísimo calor, pero afortunadamente la ciudad poco a poco pues hemos entrado, creo que estamos ahora en la cuarta fase. Comienzan a abrir pues locales, restaurantes, por supuesto tienes que estar afuera en la terraza, pero ya empieza a haber cambio, ¿no? Porque Ya pues, empieza a haber cambio. murió hasta hace 2-3 semanas, esta ciudad estaba muerta y es bastante impresionante ver una ciudad como Nueva York, que es caótica, de repente verla pues vacía. Verla vacía y en un momento donde el año inicialmente prometía cosas tan maravillosas, tanta actividad. Precisamente este año de todas estas expectativas, aún y con la pandemia le ha traído a Julián de la Chica
alegrías increíbles. Por ejemplo, hoy 24 de julio, Julián de la Chica, este compositor colombiano, allá en Brooklyn está lanzando su cuarto álbum como solista. Este álbum se llama Voyeuristic Images. La música de este disco es un ciclo para piano y es parte de su primera película, Ágata, en la que este compositor se estrena como director. Ágata ha sido seleccionada por 9 festivales internacionales al día de hoy. Julián, empecemos hablando de esta película, del nuevo álbum, de su estética minimalista y de su búsqueda interna de la oscuridad, allá en Nueva York, en esa ciudad que nunca duerme. Pues tengo que decir que no fue tan sorpresa en el sentido de pasar lo que es la parte de música a la parte visual, porque he encontrado en mi trabajo en los últimos años una relación grande, una relación estrecha entre lo que es la imagen y lo que es la música. Y he estado explorando mucho, pues empecé consiguiéndome una buena cámara, jugando mucho con temas de la luz, probando, sobre todo experimentando con amigos, con otros artistas, colegas, haciendo cosas. Y cuando se dio la idea de la peli, pues no fue, como te digo, no fue una gran sorpresa. Creo que fue, de hecho, muy fluido el pasar, ¿no?, de una disciplina a la otra. Es un proyecto que nació precisamente por una experiencia que yo tuve hace muchos años. Recién me mudé a Nueva York. Te estoy hablando de hace aproximadamente 12 años, cuando yo empiezo a venir a Nueva York y hacer unos viajes como para ir mirando, ¿no?, la ciudad, para ir mirando posibilidades de trabajo, para sentir, ¿no?, la comunidad, la gente, el arte. Y, y entonces una de las cosas que más que yo estaba enfocado en ese tiempo era la investigación de la música electrónica. Yo estaba muy curioso de lo que estaba pasando a nivel electrónico y había encontrado pues unos sitios en Bushwick, aquí en Brooklyn, donde estaban haciendo música electrónica diferentes productores electrónicos. No era la música electrónica de baile, la música electrónica de disco, ¿no?, de discoteca. Era más bien una propuesta más ambient. Y yo estaba muy curioso, tuve la oportunidad de irme conectando, y pude empezar a ir a estos sitios que te estoy hablando. Era un Bushwick muy diferente a lo que es hoy en día. Era un sitio bastante peligroso. Estas fiestas empezaban después de las 5 de la mañana, entonces uno tenía que ir en un taxi, el taxi te dejaba pues a 4 cuadras del sitio, luego encontrar el sitio porque no era un sitio público, y todo esto hacía parte como de la experiencia, ¿no? Y yo había conocido, pues ya tenía ciertos amigos, y tenía un par de ellos tenían un apartamento en Soho, vivían en Soho, porque eran artistas y tenían estos apartamentos que se congelan la renta. No sé cómo se dice, pero cuando ya llevas como mucho tiempo, el Estado no te puede sacar de tu Sí. casa. Entonces estás viviendo en un sitio que es muy caro, como es Soho, pero por el otro lado estás pagando pues como si estuvieras en otra parte. Uh-huh. Y pues Soho, tú sabes que tiene unas ventanas muy grandes, es la típica vida urbana, ¿no?, de la ciudad de Manhattan. Y yo llegaba con ellos. En ese momento yo estaba viviendo en Harlem, que es pues totalmente arriba, y yo llegaba y me quedaba donde ellos. Entonces yo dormía en un sofá que tenía pues una ventana al frente donde se veía la vida de los otros. La vida de los otros. Y ahí estaba esta, pues lo que va a ser la peli, pues que siempre vi una persona en un determinado apartamento que llegaba también como yo a altas horas. Y bueno, durante ese tiempo, que fueron más o menos, calculo yo, unos 8 meses, estuve viendo pues cosas de este personaje, ¿no?, que llegaba,
otras veces salía disgustado, recibía gente en su apartamento. Y todo eso yo lo empecé a documentar en escribiendo, ¿no? Fueron épocas donde también yo estaba buscando trabajo, me metía a Craigslist a buscar trabajo, el internet no era lo que era hoy, pues todavía buscar el café que tuviera, ¿sabes? El internet bueno, que pudiera conectar también el computador, no era Sí. como ahora. Así que ahí aproveché para escribir todo esto. Ese fue el momento de la inspiración de esta película, de la cual ahorita tengo acá el tráiler para compartir con ustedes. Son realmente escenas que describe Julián y que las podemos ver aquí plasmadas en este tráiler maravilloso. Visité ese apartamento durante 8 meses. Llegaba en las mañanas, después de los famosos after de Bushwick. Dormía en un sofá que mis amigos habían recogido de la calle. Olía a gato. Recuerdo. Al frente del sofá había una ventana. Era grande. Se podía ver perfectamente la vida de la gente. Me llamaba la atención este hombre, en particular. Solitario. Era fotógrafo, un artista. Nunca le conocí. Nunca supe su nombre. Tampoco conocí su historia. Solo lo que veía a través de la ventana. Ver la vida de la gente en silencio puede ser una tortura. Un látigo. Una locura. A ver si nos manda algo pronto, al menos para mí, que quiero comprarme una telita para hacerme un vestido. ¿Sabes? Para la primera comunión de la mona, de la bonita. Sí, próspero, mi hijo come bien, porque esa foto del Facebook sale muy flaco. Duerme bien, yo te veo mucha ojera en esos ojos. No te olvides de llamar a mi nieta. Esa es la que vive en los Queens. Ve el domingo con los de ella, para que coma bien allá. Bueno, contesta ese maldito teléfono. Hablamos. Llama. Qué maravilla, qué maravilla. Es esa búsqueda íntima, ese voyeurismo también tan latente ahí, tan evidente en estas imágenes. Viendo todo esto, pienso mucho en cómo fue llegar a tener a alguien que no era realmente la persona que estaba detrás de la ventana, sino poderle imprimir todo este ambiente a personas que no vivieron eso que Julián vivió como director. ¿Cómo fue la experiencia de manejar a la gente que estuvo alrededor, al actor, por ejemplo, dirigirlo para que encarnara de alguna manera un personaje que nunca Julián llegó a conocer en realidad? Simplemente fue tal vez, no sé, una película que se proyectaba y de la cual Julián empezó a tomar imágenes y vivencias para poder convertirlas después en Ágata. Así es. De hecho, yo en la película yo planteo una narrativa que no es usual y esto me traía a mí muchos problemas cuando hablas con gente del cine, porque como en todo puede venir la parte de la técnica, por supuesto, ¿no?
pero lo mío era un experimento. Siempre vi este proyecto como un experimento, no soy cineasta, así que lo veía como eso, un experimento que tenía muy claro que quería y quería recrear además pues un poco esa vivencia. Cuando decidí hacer como un casting para actores, me quedé sorprendido porque llegaron más de 60 actores. Yo pues la verdad no esperaba eso. Siempre el proyecto empezó como algo muy casero, como algo, sí, casero es la palabra. Yo quería hacer, coger mi cámara, irme y yo además tenía bastante claro cómo Ágata tenía que ser rodado. Ágata tenía que suceder en horas reales. No podía haber luego mucho editaje después, postproducción. Yo quería que fuera en una hora real, entre las 8 de la mañana y 2 de la tarde. También quería que la luz mostrara eso. Y afortunadamente ese día fue un día oscuro, lluvioso, y quería que eso se viera, que se notara esa decadencia en la vida del personaje frente a todas estas grandes ventanas de ese edificio de Soho. Y cuando conecto con Augusto, que es el actor, una de las cosas que me gustó por encima de los otros actores fue que Augusto había vivido la ciudad como lo había vivido yo. Sabía que era Bushwick, sabía que eran estos apartamentos donde me había quedado, sabía que es la fiesta, sabía que es el mundo de la noche neoyorquino. Él no es un turista que ha venido a Nueva York, él es local en Nueva York. Y eso se siente, eso para mí fue crucial. Y toda esta gente que me mandaba pues las hojas de vida y unos pues el reel y un montón de cosas muy, la verdad, gente muy, muy talentosa, pero conecté con este muchacho y fuimos empezando a hacer el trabajo juntos, pero dejé todo para el momento, no quise, aunque escribí un guión, fui muy abierto con el tema del movimiento, con el tema de lo que él también quería crear en el estudio, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado hubo gran conexión. Fuera de eso, Augusto fue una persona muy respetuosa en el sentido, siento yo no tengo más experiencia, digamos, con actores, pero siento yo que fue muy bueno, él dejó todo muy en manos mías, ¿no? Él decía, si tú lo ves por acá, tú tienes la visión, yo te sigo. Entonces, así también era muy fácil en eso, sobre todo cuando tienes tan poco tiempo, pues trabajar. Aquí tenemos unas imágenes de ustedes dos compartiendo la creación de ese personaje. Para mí era crucial que él representara esa decadencia de una manera muy lineal. No podía haber mucho, tenía que ser austero en sus movimientos, en cómo iba guiando la narrativa. La narrativa. Hablemos de los festivales, hablemos de los premios también. Ágata ya ha sido premiada y está nominada en varios festivales internacionales. Hablemos un poco de estas satisfacciones que está trayendo la película. Pues yo, como estaba contando un poco al inicio, cuando decido hacer el proyecto, ¿no? Digamos ya saltar a la parte de la imagen, yo primero hice el recital de piano premiando el ciclo, porque en este proyecto curiosamente hay una relación entre la música es crucial y es
un actor más, ¿no? En la película. Y curiosamente este es un proyecto que empezó primero por la música, aunque la música me remite a la imagen que yo viví. Entonces es como un círculo. Pero yo ya había hecho esto en diciembre, lo premié aquí en Nueva York, en el Dimena Center of Classical Music. Y lo que hice fue que cogí la gente, la puse alrededor del piano y por medio de un programa de mano yo les fui contando las historias, las diferentes imágenes, ¿no? Y la gente, esta es una música muy, ¿cómo podría decir? Yo hablo de que la música representa la decadencia, esta música en particular, pero es una música con muchos espacios, con mucho silencio. Yo estaba un poco preocupado como que fuera demasiado denso para la gente, pero curiosamente fue lo opuesto. La gente, y por medio del texto, entendieron este personaje. A mí fue una sorpresa pues realmente muy positiva y la gente decía que podían ver incluso la imagen. Ahí es en diciembre que en enero yo digo voy a hacer este proyecto y estamos hablando de que la pandemia empieza en marzo más o menos, ya desde febrero teníamos ya estas noticias de China y tal. Entonces lo que sucede es que hacemos el rodaje y después quedamos sin saber si íbamos a continuar con un desenlace, aunque la película ya estaba hecha según yo lo tenía en mi cabeza, fue como tan gratificante el resultado de la imagen que tuvimos que pensamos si podríamos de pronto desarrollar un poco el personaje, pero llegó la pandemia. Entonces a lo que voy con esto es que ya era un proyecto que quedó guardado y yo dije, bueno, esto va para largo, no sé qué va a pasar con esta peli, entonces dije, yo creo que la voy a dejar así. Y una de las cosas que yo me gusta mucho hacer referencia es que el arte llega a un momento en que te dice las cosas. Tú propones, pero llega un momento en que ya está todo dispuesto. Y creo que habló y pues así es, este es el proyecto. Así que yo decidí simplemente, ok, terminemos de masterizar, hagamos música, poner la música y tal, y ya está, o sea, nos fuimos. Esto es lo que quedó. Entonces ya lo empecé a compartir con alguna gente, amigos pues del cine sobre todo, y me dieron un feedback muy bueno. Y fue cuando me empezaron a hablar de festivales. Y me hablaron en particular de festivales europeos. Por supuesto, es una película mucho más de estilo de cine europeo. Yo estuve muy inspirado, por ejemplo, por este filme Ida, ¿no? Este filme polaco, cine portugués, cine que es más lento. Entonces, por eso pensé que los festivales, como me decía la gente, tenía que enfocarlos más, digamos, por el lado de Europa. Y así empecé a mandarla a festivales y luego empezó a ver toda pues estas invitaciones, selecciones y bueno, una sorpresa muy positiva, la verdad. Fue mejor película en Florence Film Awards y mejor banda sonora en el Berlin Underground Film Festival. Realmente el impacto de la película ha sido sorpresivo, pero no sorpresivo en el sentido de que no lo merezca, porque realmente es maravilloso lo que estamos viendo. Es una propuesta estética y una propuesta artística diferente y muy basada en el minimalismo. Es bastante el manejo del color, los pocos elementos, la música. Todo esto es la concepción de Julián de la Chica. ¿Dónde empieza todo esto, Julián? Esto empieza en Manizales. Julián se convierte o se va formando como un artista enfocado hacia el minimalismo, en esa búsqueda artística hacia el minimalismo desde que era muy joven, desde que empezó a estudiar. Pues en su momento yo te podría decir que pensaría que fue algo que vino muy tarde, ¿no? Pero por el otro lado, ahora, digamos, cuando miro para atrás, me doy cuenta que había ya muchas cosas desde la época que estaba en Manizales. Pero en eso debemos recordar, al menos en mi caso, que la formación
se vuelve todo un conjunto entre tu familia, entre lo que se acostumbra, lo que se hace, que también puede limitar mucho las cosas. Entonces estoy hablando de que yo quería, sí, tenía muchas inquietudes por la música, pero tal vez mis papás tampoco sabían cómo guiarme, no es como aquí en Nueva York, que tengo amigos que tienen hijos compositores y los guían desde el inicio a la composición de una manera totalmente diferente a uno acercarse a un instrumento más por el lado de ser un concertista o un virtuoso de un instrumento. Y creo que eso fue lo que en parte mis papás viéndome pues que quería la música pues me llevaron donde la profesora de piano y pues el conservatorio, ¿no? Que es yo creo lo que ellos pues pensaban pues esto es lo correcto, si el niño quiere pues estudiar música pues llevémoslo, ¿no? Donde Martica Londoño que da piano. Y curiosamente yo sí tenía como pues cosas, ¿no? De la televisión y tal, de hecho tengo un gran recuerdo de cuando vi por primera vez un documental con música de Philip Glass, que te estoy hablando, yo estaba por ahí de 9 años, era una cosa, pues Philip Glass no era la persona que soy, ¿no? En ese momento. Y como siempre esos sonidos me llamaban la atención, pero yo no tenía la formación para elaborarlos, la formación para decir esto es minimalismo o esto es Philip Glass, sino que simplemente oía. Y curiosamente después pasaron los años y descubro, estando yo en Roma, a una película que me llevó inmediatamente otra vez a este compositor y era Las Horas. Y después de esto estoy en Colombia y estoy hablando con un productor que se llama Tato Lopera y Tato me dice, tú tienes que oír esta película de Philip Glass y yo me la llevé para la casa y luego descubrí que era el mismo que cuando tenía 9 años había escuchado. Entonces digamos que sí creo que de alguna manera estaba por ahí Philip y estaba por ahí su música y su estética y minimalismo, si lo queremos llamar también. Así que no fue, digamos que en ese sentido puedo decir que no fue algo de ahora, fue algo desde ese momento, pero sí no estaba elaborado. En ese momento ya Julián empezó a hacer composiciones que a lo largo de los años estuvieron guardadas y que después, en tiempos más recientes, fueron cantadas ya por profesionales. Quiero compartirles un poco de este Ave María que nace en esos inicios como músico de Julián de la Chica y que después ve la luz ya en un momento mucho más maduro y mucho más consolidado de la carrera de Julián. Antes de compartirlo, ¿quiénes son ellas dos? ¿Quiénes son estas dos cantantes maravillosas? Es Rachel Keeper, es una cantante maravillosa, una soprano de acá, de Boston, pero vive acá en Nueva York, y Hannah Kramer, que es una mezzo soprano. Genial, vamos a verlas.
Es conmovedor oír esta voz de estas mujeres, cómo se crea el concepto. El Ave María se ha interpretado de muchísimas maneras. ¿Cómo se crea Bueno, este concepto minimal desde la estética y desde la cabeza y desde el espíritu de Julián de la Chica? ese proyecto es muy curioso. Ahí, de hecho, para la gente que quiera verlo, todo un tras de cámaras, como una especie de documental en YouTube, porque son obras que yo nunca quise mostrar porque me parecían que, pues, que no estaban bien hechas. Yo las hice porque yo trabajaba en la iglesia. Yo trabajaba, fue una época, yo creo que estaba como en décimo y estaba en Manizales. Y ya estaba en esa época que quería salir y llegaban las ferias y tal, y pues no tenía plata. Entonces recuerdo que mi mamá tenía un padre amigo que se llamaba el padre Jairo Duque, que trabajaba en la Niña María, en la Rambla, creo que se llamaba ese barrio. Y entonces Sí. le dijo que me ayudara y pues que yo estaba tocando y tal. Y el padre dijo, bueno, que fuera a trabajar en la misa el domingo. Y fui un primer domingo y recuerdo que me pagó, pues la señora que manejaba allá la iglesia y tal me pagó y él le gustó porque yo era muy niño. Entonces le gustaba pues como la gente ver, ¿no? Como juventud en la iglesia y yo empecé ahí a hacer, a tocar para primeras comuniones y matrimonios y todo esto, y pues hacía plata, esa es la verdad, los domingos. Entonces, claro, cuando llegaban estos matrimonios que querían el Ave María, yo salía corriendo a buscar las partituras y si querían que con una soprano, con una flauta, con un violín, y la verdad que yo no tenía tampoco partituras, era lo que pudiera conseguir en Bellas Artes, a veces eran las ediciones antiguas originales y tal. Entonces yo una vez hablando con mi madre me dice ella que porque que si yo no quería pues componer que porque no hago una Ave María. Entonces ahí uno recuerda los procesos, escuchamos en perspectiva histórica, componemos en perspectiva histórica y al inicio imitamos. Es mucho el trabajo del compositor, ¿no? Cuando está comenzando a buscar su propia voz. Así que estas melodías pues eran eso, ¿no? Un poco melodías que tenían por dentro todo lo que yo ya había escuchado en mi casa y por supuesto estas Aves Marías y tal. Así que yo pues nunca tomé eso en serio hasta un día que Rachel está en mi casa, estamos ensayando y una de las obras sacras estaba ahí y recuerdo que ella pues empezó a cantar, estábamos esperando a una gente y claro, con esa voz de esa mujer además, pues yo dije, wow, ¿cómo suena esto? ¿No? Y a partir de ahí empezamos a hablar y me dijo, me gustaría ver todas estas obras que tienes de esos tiempos y yo se las fui mostrando y entonces lo que quedamos es que los arreglos tenían que ser del Julián de hoy. O sea, íbamos a mantener lo que eran esas melodías, pero íbamos a hacer el arreglo de hoy y los arreglos pues son totalmente electrónicos y ya conservan un poco más la estética que yo manejo actualmente. Y por el otro lado se llama profanum, además, ¿no? Un poco tratando de dar un discurso no hacia la divinidad, sino hacia la divinidad de nosotros. Aquí tenemos otra colaboración de estas maravillosas. Julián, ¿cómo es ese paso? Bueno, primero que todo, antes de irnos, es que me emociona toda esta historia. Antes de irnos de este punto, ¿él quién es? Porque tiene una voz también privilegiada. Ah, este hombre es maravilloso, se llama José Heredia eh, y bueno, su voz es realmente única, es una voz preciosa. Muchos críticos dicen que recuerda la época dorada, ¿no?
The Golden Boys. Y es realmente, bueno, es querido, es un amor de persona, es la pareja de Rachel. De hecho, yo conocí a Rachel por José. Y bueno, José estrenó un ciclo de obras mías para cuarteto, piano y voz. Y a partir de ahí, pues hemos estado compartiendo mucho. Y es una persona que además es muy abierta a la música actual, ¿no? Porque también es un mundo muy complejo. Aquí en Nueva York, el mundo de la ópera y el mundo pues del canto clásico, y muchos cantantes quieren conservar, sí, sobre todo están buscando carreras y grandes aspiraciones como el Metropolitan Opera, pues quieren cuidar mucho esa voz y estar enfocados 100% al repertorio canónico, por decirlo de alguna manera. Sí. Así que todo lo que es contemporáneo y sobre todo minimalismo, que además yo, por ejemplo, me gusta mucho trabajar sin vibrato, algo que los cantantes de ópera trabajan mucho. Entonces, a veces les cuesta. Y claro, yo les digo, es que esto no es Aida, no, esto es lo opuesto. Lo opuesto. Julián decide o se da cuenta en un momento que Colombia no es el lugar donde va a poder recoger los frutos de su creatividad, y decide irse, decide dejar el país, decide empezar a explorar, tocar puertas en otras partes, y viaja por el mundo, viaja por distintos lugares, y finalmente se radica en Nueva York. Y allí empiezan a pasar cosas. ¿Cómo fue llegar a Nueva York? Y rápidamente, ¿cómo fue empezar a sentir que ya estaba en un lugar desde el que podía hacer su música, desde el que Julián dice, soy alguien, tengo un nombre, y puedo generar estos proyectos y tengo gente que me cree? Pues, a ver, Colombia, yo creo que no tiene que ver mucho con Colombia, yo creo que tiene que ver mucho con mi personalidad. A mí siempre me gustó mucho explorar otros sitios y yo estuve viviendo en Europa hasta el 2003, después me fui un año a Miami, siempre estaba tratando como de buscar otros horizontes, aunque en Colombia estaba bien, pero siempre quería, creo que es algo muy personal, ¿no? Yo creo que hay gente que siempre está como buscando y explorando y no sé, yo pasaba muy bueno fuera también, me gustaba mucho estar conociendo gente, creo que la propia personalidad mía necesito como que captar mi atención, porque si no como que me disperso, entonces necesito que pasen cosas, no me puedo quedar tan estático. Y sí, siempre había pensado en Nueva York, pero me daba miedo, esa es la verdad, me daba miedo de la ciudad, no tenía interés, siempre la veía pues eso, ¿no? Lo típico que hablan de Nueva York, la ciudad, la capital del mundo, la no sé qué, si lo logras allá lo logras en toda parte, todos estos mitos, ¿no? Y bueno, me daba miedo, así que trataba por otras partes, pero luego llegó un momento en que me di cuenta que yo no era feliz y yo siempre he tratado muchísimo de estar muy consciente de lo que es la parte interior o la vida espiritual, y no quiero hablar de religión, no, pero se trata de tu espíritu, de tu parte interna, cómo estás. Y yo me sentía siempre como que algo estaba faltando. Así que, bueno, ya doy el salto a Nueva York y creo que la primera enseñanza y una de las cosas por las que me enamoro de esta ciudad es que Nueva York me sacude y me quita toda la, como diríamos nosotros, la bobada, ¿no? Que tenía. Y en esa parte, pues viene todo este peso de esto, como diría yo, lo que el medio nos quiere obligar a pensar, ¿no? Y en este caso a nivel musical, todo este pensamiento centroeuropeísta, todo el patriarcado que nos habla en la música clásica, que se hace, que no se hace, los que pontifican, y es legitimizar, ¿no? Todas estas ideas. Y, y llegó un momento en que me las quité, fue lo más importante. Solo cuando me las quité, realmente yo pude empezar a ver lo que estaba haciendo, a crear con libertad. Tienes que tener libertad para crear, si no, no estás haciendo nada. Y eso fue lo más duro para mí, quitarme todo eso. Y cuando me lo quité me di cuenta
que tenía muchas cosas que ofrecer y que por supuesto pues hay gente que conecta o no conecta, pero yo ya estaba también en paz conmigo mismo, muy bien en mi piel. Yo ya estaba muy tranquilo con lo que estaba haciendo, me sentía muy satisfecho y pasaron varios años. Yo parto como, digamos, estos 10 años ahora en Nueva York, los parto 5 y 5, ¿no? Los primeros 5 años fue de esa limpieza, de esa depuración, ¿no? Como de ese ejercicio espiritual, ¿no? Ir a la parte oscura, encontrarme conmigo mismo, ir al abismo y de ahí empezar a buscar quién es Julián, qué es lo que tengo para ofrecer, qué es mi música. Y después de ahí también empezar a mirar cosas tan básicas como mi marca, como mi website, cómo quiero el diseño, cómo quiero, qué es lo que cuento, ¿no? Pues cuando la gente está escuchando mi música o ven mi website, lo que sea. Este tipo de cosas que parecen tan triviales, pero que hacen parte de eso. Y eso pasé todos esos primeros años versus junto también pues el tema de vivencia, ¿no? Pues no tener dinero, estar buscando siempre trabajos de medio tiempo. Eso es otra cosa, pues uno, sobre todo cuando vienes de Manizales, quitarte todas estas ideas de que la felicidad está en llegar al título y a las carreras que también dicta la sociedad de derecho o médico o abogado, no sé, y darte cuenta que tienes muchísimas cosas que aprender, que no solamente es eso, y sentirte tranquilo contigo mismo en ese aspecto, ¿no? Entonces también salirme de eso, pues te das cuenta que puedes trabajar en muchas cosas, que no esa es la finalidad, sacar el título de ingeniero y luego irte a trabajar como ingeniero, ¿no? Entonces eso cuesta, eso realmente cuesta. A mí me costó y luego, claro, cuando pude salir de todas estas ideas, pues empecé a buscar trabajos y luego me sentí contento, mira tú, porque trabajaba de medio tiempo y podía en la noche o en las tardes, dependiendo de los horarios que tuviera, dedicarme a componer. Y el dinero que hacía, además lo invertía en mis mismos proyectos, ¿no? También hay que tener esa independencia, como diría la escritora Virginia Woolf, hay que tener tu propia pieza para escribir, o sea, tienes que tener independencia para crear eh, y sobre todo de ideas, no ni siquiera hablo a nivel económico, sino de todas estos ideas que la gente te pone alrededor. Llegan los escenarios de Nueva York, llegan las oportunidades de poder presentar la composición, la música, la estética, la idea, digamos, que surge de la cabeza, que surge del espíritu de Julián de la Chica. Llegan momentos maravillosos como este, en el que Julián está en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Cuando Julián pisa y toca la primera nota, allí en el Carnegie, perdón, allí en el Carnegie Hall, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa por su cabeza? La vida entera, todo el crecimiento, toda inclusive todo el sufrimiento. Sí, así literal. Fue una experiencia muy linda, pero claro, estás muy nervioso. El público neoyorquino es un público muy complicado, es un público muy complejo y es un público muy conocedor. Y conocedor digo en el buen sentido, no es un conocedor snob que te dice, ah, sé qué es esto, sé cómo se llama, sino la apreciación de la música la tienen, ¿no? La desarrollan además porque es algo muy fluido, orgánico aquí. Pero por el otro lado esperan siempre más, ¿no? ¿Qué es lo que vas a proponer? O sea, ¿qué es lo que tú tienes para ofrecer? Y las obras que escogí, pues justo eran bastante post-minimalistas y decidí escogerlas porque cuando me dieron esta oportunidad y me invitaron, yo dije, voy a llegar a proponer y no a entretener. Y dije, bueno, o es aquí o es nunca, entonces pues dije, lo voy a hacer. Pero sí hubo mucho estrés, pero también luego me sentí que estaba tranquilo. También de alguna manera sentía que ya estaba trabajando mucho
y creo que uno también con el público, uno hay que tener el mismo respeto. La gente te está oyendo y no importa que sea Carnegie Hall o sea, yo qué sé, en la sala de tu casa, ¿no? Yo creo que el profesionalismo y la ética hay que tratar de mantenerla siempre. Pero claro que los nervios juegan ¿no? Más que en tu casa. Veamos un poco de este momento. Cuando uno oye una pieza como esta, inevitablemente se va al interior, se siente en un espacio íntimo, eh, cambia el ritmo, cambia la velocidad, cambia el acelere del mundo. El minimalismo, de alguna manera, siendo que es algo que defino yo así, como una música austera, la música minimalista es una música austera que utiliza o no adorna tanto, sino que se va a lo básico. Busca eso realmente, busca cambiar por completo el mundo de las personas y tocar el alma y las fibras. Eso es muy interesante lo que preguntas. Yo creo que el minimalismo nace, o al menos lo que uno conoce con la arquitectura, toda la época de San Francisco, New York, como una respuesta, ¿no?, a la saturación que estaba dando la música que supuestamente es contemporánea o toda esta música dodecafónica. Y creo que la música, que ahí los músicos, los compositores vinieron como a responder, ¿no? Pero hoy en día, yo veo el minimalismo además como un estilo de vida. Y creo que la pandemia incluso nos está llevando a esto. Las cuestiones que estamos viendo, que está pasando diariamente, que la gente está, pues eso, los mensajes llegando a disfrutar más sus familiares, a disfrutar más los pequeños detalles, ¿no?, a apoyar más el mercadillo de tu barrio, todas estas cosas. De alguna manera es eso, llegar a lo que es esencial. Y yo con la música estoy explorando eso ya hace algún tiempo. Creo que en un álbum del 2018, Psicosis, hablo mucho ya de la psicosis virtual que tenemos, cómo nos estamos enfermando con las redes y con el Internet. Y creo que ahora el minimalismo responde a eso, ¿no? Es que estamos saturados, ya nada nos basta. Y ahí es donde yo quiero llegar, precisamente a eso, ¿no? Es una exploración musical, es una metáfora y lo planteo en la música. Hay otro momento de este concierto que es tal vez como donde todo descansa, donde se aliviana el estrés, o después de los finales, pensar en lo que viene produce más estrés. Pues no sé, depende. Es que aquí podemos ver la reacción, sentir la reacción del público, y esto es maravilloso.
Son los finales, pero al mismo tiempo son los inicios. Ahí arrancan muchísimas cosas. Un nuevo logro es empezar de nuevo. No es nunca un final. Ese fue el estreno de mi primer cuarteto para cuerdas, además interpretado por el Scorcho Quartet, que es un cuarteto que toca música actual, que toca mucho minimalismo, toca mucho Philip Glass, toca mucho el ambiente también, entonces entienden mucho la elaboración de la arquitectura sonora, ¿no? de estas obras. Y para mí fue muy lindo porque además lo escuché desde arriba. En este auditorio hay una silla y, que supuestamente ponen a los compositores para que puedan escuchar su obra solos. Y a mí me llevaron y pues imagínate, fue súper emotivo yo ver el cuarteto. Desde arriba veía todo el mundo, pero yo veía el escenario. Maravilloso. Hay más personas que empiezan a rodear el trabajo de Julián de la Chica. Hay una mujer en especial actualmente, aparte de Rachel, bueno, y de las que ya hemos nombrado anteriormente. Se trata de ella, de Lisa. ¿Cómo ha sido la experiencia con ella? Espectacular. Ella se llama Lisa. Lisa Moore. Lisa Moore. Es una, ¿qué puedo decir? Es una mujer alucinante, es una mujer visionaria. Bueno, además de todo este background que ella ya tiene, ¿no? Es una mujer que ha interpretado a más de 200 compositores vivos, compositores escriben para ella, sabe perfectamente, conoce la corporeidad del piano, el instrumento. Es una mujer como del futuro, y pues yo siempre he sido un fan de ella desde hace tiempo. Recuerdo que además supe de ella cuando estaba viviendo en España. Y luego llegué aquí a Nueva York y un día vi que se presentaba y bueno, yo salí corriendo para ese concierto. Lo bueno de Nueva York que a veces son unas salas no medianas, digamos que puedes interactuar con el artista, verlo, luego te tomas una copa y tal. Y ella pues estaba ahí al final y estaba lanzando un disco de Philip Glass. Además creo que ella ha sido de las pioneras en hacer cosas de Glass. Luego hubo ya como un auge de no muchos pianistas interpretando a Glass, pero ella estaba ahí como en esas primeras épocas que todavía era difícil encontrar grabaciones de Glass, solo estaban casi que las de él. Y bueno, compartimos contacto y ahí quedó, pero no era mi tiempo todavía, pasaron años hasta que cuando llegó la época de los preludios, un ciclo para piano y sintetizador, lo que yo quería explorar era la imagen que está ausente, lo que no vemos, lo que es como tácito. Y dije, la persona para premiar esto sería Lisa en su virtuosismo, pero no en un virtuosismo mecánico, sino en un virtuosismo sonoro. Y le propuse la idea y creo que fue como que quedó, porque ella me dijo que ella en ese momento de su vida estaba pasando por ese mismo proceso, ¿no? En la música, y dijo que ella lo hacía. Fue maravilloso, ella me dijo que sí, incluso antes de ver la música, lo único que había escuchado era el ciclo que había compuesto antes para soprano y piano, y ya había escuchado a Rachel, y de ahí saltamos a hacer este proyecto juntos y ha sido maravilloso porque Lisa además pues ya tiene una trayectoria muy grande y me ha invitado a cosas maravillosas y me ha presentado gente maravillosa y pues ahí ese video es desde la radio de Nueva York, que además es otro sitio, ¿no? Muy sagrado en la música y que bueno, yo siempre he seguido escuchando entrevistas y escuchando a tantos artistas favoritos tocar ahí, pues que me invitaran. Ese día te puedo decir que estaba incluso más nervioso que en Carnegie Hall. Vamos a oír un poco de lo que pasó este día.
tantas cosas que se pueden decir con tan poco. Es como usar pocas palabras. Es una poesía. Total. Es como si en una sola frase se escribiera un libro completo. Pero el minimalismo no siempre es así. El minimalismo para muchas personas siempre está asociado hacia la lentitud y la calma, y no necesariamente pasa eso. ¿En qué consiste componer a cierto ritmo y a cierta velocidad, o hacerlo de una manera mucho más rápida y mucho más acelerada y mucho más llena de sonidos? Es un tema el minimalismo. Por supuesto, cada compositor tiene su estética, incluso dentro del propio minimalismo, ¿no? Y el minimalismo tiene muchas cosas. Está el ambiente, está el serialismo, hay muchas cosas que tú puedes no manejar. Pero sí, no necesariamente minimalismo es sinónimo de una pieza lenta, ¿no? También se trata de componer, de los círculos. A mí me gusta trabajar mucho en círculos. Por ejemplo, yo tengo una obra que maneja mucho básicamente tres acordes. Y la sigo repitiendo. Pero siempre, ¿sabes? Estoy manteniendo ese círculo, ¿no? Entonces también se vuelve de coger cosas esenciales, jugar con los círculos, luego repetir. Yo hablo mucho precisamente de ciclos en mi música y no movimientos, porque siento que son así, que como un río, ¿no? Que están yendo y casi que no sabes dónde terminan y empiezan. Qué bien, qué bien. Esto que acaba de pasar me da pie para mostrar esta parte que es maravillosa. Inclusive también es con Lisa Moore, donde vamos a ver otro momento y otra estética, podría decirse, de lo que es el minimalismo. Son momentos maravillosos de recordar, definitivamente. A Lisa la quiero mucho. y una gran suerte tener estas personas alrededor, porque es un enriquecimiento mutuo. Ya se llega al nivel en el que el grande aprende del que viene detrás y al mismo tiempo le entrega absolutamente todo con generosidad para que esa persona que viene ahí se nutra de todo esto. Y es una suerte que un artista colombiano en Nueva York tenga la posibilidad
de estar rodeándose e interactuando de una manera tan cercana con los grandes de la música contemporánea en Nueva York, porque pues para nadie es un secreto que la capital del mundo concentra muchos de los grandes talentos del mundo. Están ahí, y entre esos grandes talentos del mundo hay un colombiano que se llama Julián de la Chica, un hombre que emprendió una carrera detrás de sus sueños y que está logrando cosas maravillosas. Son frutos bastante merecidos, porque la constancia y la disciplina es lo que hace que la gente alcance sus sueños y sus metas. Recordémosle a la gente de este lanzamiento de la banda sonora de Ágata, recordémosle a la gente de la película, que es la gran fiesta de hoy, la celebración de hoy es esa. Además, te cuento, me contaron ahora, que lo acabo de compartir en mi Facebook, que la curaduría de Spotify de música clásica de los new releases incluyeron uno de las imágenes, ¿no? de estas imágenes boyerísticas. La número 1, el track número 1 lo incluyeron y está en esta lista donde está además pues mis ídolos, el Blas, Max Richter, entre otros, así que es un motivo más para celebrar. Y por supuesto la gente muy bienvenida a escuchar, ¿no? Porque eso es un gran apoyo, es un apoyo importante para la gente que estamos haciendo música, y es la escucha, ¿no? Escuchar y ver, sentir sin el prejuicio que si te va a gustar, que si te gusta el minimalismo, la música clásica o no. Es más que todo estar abiertos y oír y sí, apoyar al final. Y más ahora en esta época de pandemia, cuando no podemos ir a los teatros y estar en vivo disfrutando del talento de los artistas. Espero que muy pronto podamos volver a los teatros, espero muy pronto, y quiero tener la fortuna de encontrarme con Julián en Nueva York algún día. Cuando lo hicimos alguna vez hace unos años, menos 10, aún no había pasado nada de todo esto. No. Y creo que los sueños estaban ahí naciendo, otros mucho más consolidados, pero otros apenas naciendo. Y fue muy divertido. Siguió encontrándome este personaje cálido, maravilloso, inteligente, lleno de grandes historias, de enseñanzas, disciplinado, bastante disciplinado. Mucho. Y te estabas yendo ya, bastante disciplinado. Es crucial la disciplina, ¿no? Tú lo sabes, obvio. Sí, es lo que hace que cada paso te permita dar el siguiente. Si no tienes disciplina, no hay manera de dar el siguiente paso. Julián, mil gracias. Nos quedamos cortos, hay demasiado tema. Podríamos haber hablado horas y horas y horas. Yo en esta pequeña introducción a la música minimalista me quedo lleno de inquietudes, lleno de ganas de oír más, de saber más, de aprender más, cosa que haré. A mí también Philip Glass siempre desde el momento en que lo oí por primera vez me cautivó, me fascinó, y me encanta saber que haya un colombiano, un amigo y un manizaleño que esté llevando esas imágenes también de la tierra a distintos lugares del mundo, porque esto no es gratis. Manizales tiene esos silencios, Manizales tiene esas calmas, tiene esas pausas, tiene esos momentos largos, tiene
tanto del minimalismo, solo ver el paisaje y el horizonte, o el nevado, el viento, la neblina, la lluvia, tantas cosas que nos pueden inspirar en una creación artística, y que estoy seguro que Julián se las apropió y se las ha llevado siempre consigo para poder regalarle esta música al mundo. Muchas gracias, Julián. Total, mira, aquí tengo la catedral que me acompaña. Siempre, siempre, siempre la tierra y siempre nuestras raíces presentes. Es lo que somos y es lo que nos llevamos siempre como bandera ante el mundo y ante los demás. Mil gracias también a todos los que estuvieron presentes, a todos los que se conectaron, mil gracias, que siempre están ahí. Y gracias a Odette Ferré, Arts and Cultural Management, por haber creado este espacio maravilloso para que nos encontremos todos los viernes y todos los miércoles también con estos personajes maravillosos del arte y la cultura. Julián, ¿quieres agregar algo más antes de irnos? Mira, muy agradecido, Oscar, muy agradecido. Gracias por la invitación, gracias por darme además esta oportunidad para poder hablar pues, de mi trabajo. Gracias a la gente también que puso su tiempo para oírnos y que van a escuchar y que se interesen y que nos apoyen, me apoyen en la música. Muy agradecido de antemano y bueno, pues seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, muy pronto esperamos que la banda sonora de una gran película colombiana sea compuesta por Julián de la Chica. Esperamos también que pronto también pueda hacer una película en Colombia, creación completa suya, y también qué rico poderlo ver en vivo en un concierto de estos. Sería genial que pase la pandemia y que todas estas cosas se den y podamos tener a Julián en Colombia. Yo encantado. Bueno, mil gracias. Antes de irnos, Julián, quiero que oigas un par de mensajes que escribió la gente. Bueno, obviamente Odette desde Madrid, Patricia Hércole, Patricia Álvarez, preguntaron por la influencia de Philip Glass, pero pues ya lo habías contado. Pablo Mejía Cordobés, está en Villavicencio, Gustavo García desde San Juan de Puerto Rico, Jesús Elías Montes escribe, dice: gracias, Oscar, por tan amena charla y felicitaciones a Julián por tan merecidos logros. Así nos despedimos con estos saludos que la gente nos dio y con este cariño de la gente hacia la cultura, hacia el arte, y esa admiración hacia este artista que nos acompañó hoy, Julián de la Chica. Mil gracias. Un gran abrazo. Abrazos y saludos a todos.